servicio de oración tenemos como siempre un corto pensamiento para poder compartir con la iglesia, y le voy a rogar en esta hora hermosa que inmediatamente tome su lugar inmediatamente. Vamos a entrar en la palabra del Señor, pero quiero que esté ya cómodo ahí. Le voy a invitar ahora que vaya al libro de los Hechos, donde vamos a estar en esta noche, capítulo 2. Capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a estar desde el verso 36 hasta el verso 47. Yo sé que es un poquito largo todo esto para un corto pensamiento, pero a lo mejor no entramos en todos los versículos, pero dejamos parte para el próximo servicio de oración. En esta hermosa noche tomamos una parte. Y ya que estemos ahí, voy a leer el verso 36. Cada una de las hermanas va a ir agarrando un versículo para que me ayude a leer hasta el verso 47 en esta noche. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta ahí la hermosa palabra del Señor. Le dije, vamos a leer hasta esta parte, posiblemente no vamos a entrar en todos los versículos, pero quiero ir en una parte en esta noche. ¿Qué tema vamos a tratar esta noche? A compartirla, y posiblemente la terminemos hasta el otro servicio de oración, si Dios nos da vida. Oiga bien el tema. El tema es un tema para crecer. Sencillamente así. Un tema para crecer. Si usted examina todas estas partes de esta escritura que hemos compartido, hemos leído nosotros en esta parte, vemos primeramente que hay una parte bien integral dentro de la palabra de Dios, bien firme, de cómo la iglesia está progresando espiritualmente y numéricamente. De alguna manera, porque era una iglesia espiritual. Y si era una iglesia espiritual, pues tenía un progreso espiritualmente. Los discípulos, aquella gente que habían creído ya, que ya de parte de hecho podemos ver que ya el Espíritu Santo había sido derramado. Había venido el descenso del Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces, ¿qué sucede? Después de esto, vemos cómo los discípulos y Pedro comienzan a testificar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, aquí vemos la vida activa de un Pedro que verdaderamente vemos que en este momento, podemos decirlo, puede ser que en este momento haya sido el líder, el principal, el que comienza a levantarse. Fíjese bien a través de este compartimiento de la palabra, de lo que dice la palabra, que en aquel día se añadieron
Fíjese bien la cantidad de personas nada más. Por eso le digo que a veces nosotros, hoy en este tiempo que estamos viviendo, estamos actuando, puede ser que haya pastores, haya evangelistas con un sobrenombre y de mucha fama. Pero si usted se da cuenta, dígame en qué iglesia, por mucha fama que tenga un pastor, dígame en qué iglesia, en qué parte, en un solo mensaje hay 3,000 convertidos. ¿En qué parte? No hay. Se ha detenido. Ok, entonces, póngale que no venga esa cantidad de 3,000 en un golpe. Pero hay una parte de cómo crecer. La parte de cómo crecer es que el creyente, la iglesia, tiene que testificar. Tiene que hacerlo, tiene que testificar, tiene que hacer la obra que fue encomendada a través de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Hay una parte aquí donde va a salir, no estoy dando la clase de bautismo, usted sabe cómo tuvimos la clase de bautismo el día de ayer, vamos a tener algunos estudios sobre esto, pero no estoy dando la clase de bautismo, pero interviene una parte aquí donde habla acerca de bautismo. Pero quiero decirle la forma de crecer. La forma de crecer es sencillamente de cómo la iglesia, el creyente, tiene la necesidad de testificar. Aquí en esta parte donde comienzo a leer en el verso 36, precisamente se lee de la siguiente manera como fue leído. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense bien. Por eso es que tenemos que compartir algo y una enseñanza que tenemos que, vamos a decir, desglosarla de cómo se ha creído de otras formas muchas otras congregaciones. Ok, ¿qué sucede aquí? Pedro está hablándole ¿a quién? A los judíos, a la casa de Israel, al pueblo judío, aquella gente que necesitaban convertirse, pero para poderse convertir tenían que ser compungidos por el poder del testimonio, por el poder de cómo alguien tenía que confrontarlos. ¿Usted cree que Pedro, después de esto que acaba de recibir, del bautismo del Espíritu Santo, con ese fuego en el cual se estaba moviendo, ¿usted cree que tenían miedo que lo apedrearan como apedrearon a Esteban? No, él estaba confrontando a esta gente. Miren bien lo que ustedes hicieron, pero fíjense bien que después de lo que ustedes hicieron, miren bien lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho algo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Como diciéndole al pueblo judío, a los judíos, miren lo que Dios ha hecho. Ustedes hicieron esto, pero fíjense bien lo que sucedió después de esto. Que este Cristo a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos no aceptaban eso. Acuérdense que aún cuando lo iban a crucificar, ¿tú eres el Cristo? Y Jesús le dijo a Poncio Pilato, tú lo has dicho. Miren el emblema que le pusieron en la cruz. Pero ahora, ¿qué Pedro les está diciendo? Miren, pero miren lo que Dios ha hecho del que ustedes crucificaron. Ok. ¿Cómo crecer? Verso 37. Verso 37. Esta gente fue confrontada. Fíjese bien. Pero estos hombres de este entonces eran hombres de oración. Tenía que haber mujeres también. Mujeres de oración. Aquellas que tuvieron cuando fueron también bautizadas con el Espíritu Santo. Dice que el grupo era de 120. Pero entre esos hombres había mujeres también. ¿Qué estaban haciendo las mujeres en el aposento alto? Estaban orando. Estaban todos, dice la palabra, estaban todos unánimes. ¿Ok? Entonces, mire bien lo que viene en el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron. Sintieron el peso del pecado en sus vidas. La culpabilidad del pecado en ellos. Oiga, viene el momento donde el Espíritu Santo comienza a actuar a través
de lo que Pedro está diciendo, de cómo él está testificando en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, porque voy a avanzar un poquito para llegar hasta el verso 38, nada más creo en esta noche. Ahora bien, fíjense bien que ya después de esto, cuando la palabra dice, al oír esto se compungieron de corazón, y ya dicen esto ellos, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Cómo les mencionaron? Varones hermanos dijeron, Varones, ¿qué haremos? les hace una pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo se sentiría esta gente? ¿Cómo se estaría sintiendo esta gente cuando hablan para ir así con Pedro, cuando ya los corazones de ellos fueron compungidos? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo estaría este arrepentimiento? Les están preguntando, como en otras palabras, díganme, ¿pueden decirnos qué hacemos ahora nosotros? Como en otras palabras, mira, hacemos lo que ustedes digan. Estamos aquí para que nos ayuden. Estamos aquí para que nos guíen. Estamos aquí para que nos enseñen. Ahora bien, en el verso 37, en el verso 38, perdón, dice la palabra cuando Pedro responde. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense bien lo que Pedro les dice, que deben de ¿qué? Arrepentirse. Acuérdense que el pastor siempre ha dicho que cuando hay un arrepentimiento genuino, real, completamente, Dios va a responder, Dios va a hacer algo. Pedro aquí se determina juntamente con los apóstoles que estaban con él, juntamente, y ellos se deciden a testificar y a hablar. Esta gente estaban viendo el mover que había en ellos ahora, que antes no había. Están viendo algo diferente en ellos. Al ver todo esto, esta gente se dan cuenta que algo poderoso y algo grande había de parte de Dios en la vida de estos hombres. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente llega al conocimiento de saber que podía haber algo diferente para sus vidas. Entonces hacen la pregunta, pero Pedro les contesta, así como hemos leído en esta parte. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense bien, va a haber algo que va a cambiar sus vidas. El Espíritu Santo va a venir para cambiar sus vidas. El arrepentimiento en sus vidas personales va a venir ¿para qué? Para cambiar sus vidas. Va a haber un cambio. Hay mucha gente que por eso no cambia. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento como debe de ser. ¿Por qué? Porque a veces hay duda. ¿El Espíritu Santo podrá obrar o no podrá obrar? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Que para crecer tenemos que dar un paso, como lo dieron ellos. Un paso más. Hay que testificar de la grandeza de Dios. Si no se testifica de la grandeza de Dios, yo te garantizo que siempre, siempre va a suceder y siempre se va a ver nada más lo mismo. Pero cuando entramos en esa etapa de decir, yo creo todavía que Dios puede hacer todavía cosas sobrenaturales, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Ahora, yo quiero llegar hasta aquí solamente porque quiero explicar algo en el verso 38. Fíjense bien, y voy a dejar tiempo por si acaso hay algo que ustedes tengan algún pensamiento o algo que quieran preguntar, tengan el tiempo para hacerlo. En esta parte de aquí, cuando Pedro ya les habla lo que deben de hacer, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y ya después viene el don
que iba a venir para que fuera recibido el Espíritu Santo. Ok, pero esta parte es una parte que muchas veces se ha peleado acerca de doctrina. Que están, por ejemplo, los que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Están solamente los que creen en esa parte de bautismo. ¿Por qué? Porque esta fue la parte que Pedro explicó precisamente a los judíos. Pero estamos viendo la parte que Jesús también estableció. Jesús enseñó y dijo que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede entonces? ¿Cuál sería el propósito de Pedro al enseñar de esta manera? ¿Sería ir en contra de nuestro Señor Jesucristo? No. Lo que pasa es lo siguiente, lo he enseñado y lo he dicho. En esta parte los judíos no aceptaban todo lo que Jesús había enseñado mientras estuvo aquí en la tierra. Para Pedro era más fácil. Ahora lo que tienen que hacer es entrar en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo enseñó nuestro Señor Jesucristo? Por eso dijeron, bautices de cada uno en el nombre, El nombre tiene autoridad. El nombre de Él lo están representando con autoridad. En otras palabras, como diciendo definitivamente cómo enseñó nuestro Señor Jesucristo. En ese orden que Él enseñó, como Él dijo, pues así bautícense en el nombre de Jesús por el poder que Él dejó establecido, estableciéndoselo a los judíos. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Ejemplo. Yo le doy un ejemplo. Yo le doy $100 a la hermana Socorro. Y le digo, hermana, usted es la directora de, vamos a decir, aquí de finanzas y de todo lo que se hace a cabo. Usted, de la ofrenda de la iglesia, tenga $100. Una hermana va a cumplir años, cómprele un buen ramo de flores y regáleselo de parte de la iglesia. Ok. Y ese bien ejemplo. ¿Qué fue lo que yo le dije que le comprara a la hermana Socorro, a la hermana que va a cumplir años? Un ramo de flores. Escójaselo, hermana, lo más bonito que pueda con ese dinero para que le regale ese ramo de flores a la hermana. Ok. La hermana se va a la tienda y va y le compra un suéter a la hermana. Y la hermana viene algún día con el suéter a la iglesia y en un momento especial dice la hermana que cumplió años, hermano, quiero darle gracias a la iglesia por este regalo de este suéter que me dieron. ¿Eso fue lo que el pastor dijo que hiciera? Entonces, la hermana compró algo que el pastor no le dijo que hiciera. Eso fue en el nombre de ella, pero no fue como el pastor dijo. Entonces, Pedro lo que está enseñando aquí, como Jesús ordenó, en el orden de Jesús, pero ellos tenían que entrar por el orden de Cristo, porque ellos no querían obedecer las cosas de Cristo. Es que una de las cosas, ellos no creían en Jesús. Por eso, ellos estaban en contra de todo eso. Ahora, no creían en Jesús. Al estar arrepentidos, tienen que entrar por el orden de ¿quién? De Cristo, de Jesús, el Hijo de Dios, al cual ustedes no quisieron, ni obedecían, ni quisieron obedecerlo. En ese orden tiene que entrar. Es la explicación que muchos partes se ha llevado estudios sobre este punto de esta parte. Cuando hay personas que agarran la palabra, literalmente se presta para hacer cualquier tipo de doctrina, cuando se agarra literalmente solamente y no se busca una información más a profundidad de todo esto. ¿Ok? Ahora, fíjense bien algo, que aquí todavía no se bautizan esta gente. Y ya Pedro les está hablando de un don del Espíritu Santo que va a venir sobre ellos. Voy a terminar bien rápido porque quiero dejar algún espacio de algún corto pensamiento. Acuérdense que llegamos solamente hasta el verso 38. Ok. Quiero preguntar rápidamente. Hay mucha controversia, y ya ha habido mucha controversia, si este don puede funcionar cuando ha habido personas solamente que han sido arrepentidas, que han venido a Cristo arrepentidas, que han sido compungidos. Si este don
puede derramarse en un momento antes de ser bautizado en las aguas. Sí. Si Sí, Dios tiene un propósito específico con alguien. sí, porque Pablo fue bautizado primero con el Espíritu Santo y luego fue bautizado en agua. Mi hija Carla fue bautizada en el Espíritu Santo una semana antes de ser bautizada. Bueno, pero ustedes han oído y hay mucha controversia también en esto. Hay gente que a veces dice, ahora déjenme decirle algo, el Espíritu Santo puede venir cuando hay un corazón, vamos a decir, un corazón dispuesto y un corazón arrepentido. Esta gente estaban compungidos, dice, de corazón. Eso significa cuando eres compungido, que estás siendo quebrantado por el poder de Dios. Entonces Pedro les dice, mira, si ustedes hacen todo esto, hay un don del Espíritu Santo que va a venir también. Ok, pero muchas veces hay personas que han creído y han dicho que la persona no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo hasta que no sea bautizados primeramente en agua. Y vamos a estar viendo precisamente, acuérdense que el pensamiento que estoy compartiendo con ustedes es para crecer. Tenemos que crecer en información de la palabra de Dios y tenemos que crecer también en la manera de cómo Dios quiere que nosotros como iglesia podamos crecer también. ¿Ok? Termino. Si hay algún corto pensamiento, por favor, hermana, rapidito. Una de las cosas A ver, que cuando pastora. dice recibir